Bien, vamos a ver un problema de examen. En este problema de examen, los diferentes apartados que conviene verlos y que conviene leerlos en detalle, como yo siempre digo, perdiendo el tiempo entre comillas, hay que verlos un poco porque nos van a ayudar a resolver y nos van a encaminar a resolver el problema. Fijaos que lo primero que nos piden es reducir una fuente en triángulo a una en estrella. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta fuente que tenemos aquí en triángulo, nosotros la tendremos que cambiar a estrella si queremos obtener el equivalente monofásico de ese sistema. Es decir, ya sabéis que el equivalente monofásico nosotros siempre lo hacemos en dos fases. Primero hay que comprobar si se cumplen las condiciones para que exista ese equivalente. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es hacer todos los cambios necesarios de los elementos en triángulo a elementos en estrella. Por tanto, lo primero que nos va encaminando el problema es a eso. Y luego este problema tiene una peculiaridad, y es que, fijaos que aparece un generador 1 y un generador 2. Bueno, pues esta situación es una situación totalmente real. En muchas instalaciones, incluso en vuestras mismas universidades o vuestras mismas escuelas, no va a ser nada raro que tengáis un suministro de la propia red eléctrica trifásico y que probablemente tengáis algún suministro o bien de apoyo o bien de emergencia. Esos suministros de apoyo y de emergencia pueden ser un generador diésel. Por ejemplo, en el caso de hospitales o de centros de telecomunicación es muy frecuente que exista un generador de emergencia o lo que se llama de backup. Y también pues tampoco es raro en nuestros días ver pues paneles fotovoltaicos, algún aerogenerador, alguna pila de combustible en alguna instalación pues concretamente un poco más avanzada, sistemas de almacenamiento de energía para los ordenadores en forma de baterías. Es decir, que no sería raro tener un segundo generador de apoyo para nuestras cargas. ¿Quiénes son nuestras cargas? Pues el aire acondicionado, la iluminación. Es decir, que en este circuito lo que tenemos es por la izquierda y por la derecha de la carga una alimentación. Bien, pues vamos allá. Vamos a reducir el triángulo en estrella. Bueno, pues si os fijáis en nuestra generador en triángulo, nosotros tenemos tres fuentes, E sub A, E sub B y E sub C, que tienen el mismo valor eficaz. Ese valor eficaz lo tenemos aquí en los datos, son 380 voltios. Y tenemos unas fases que son la de E sub A pi sextos, 30 grados, la de E sub B menos pi medios, menos 90 grados, y la de E sub C 5 pi sextos, que si tenéis la calculadora a mano son 150 grados. Es decir, que hay una diferencia de 120 grados entre cada una de las fuentes. Luego esa fuente es trifásica y equilibrada, y es equilibrada además porque la impedancia interna LG es la misma en las tres fases. Bueno, pues vamos a hacer la conversión. Vosotros sabéis que lo que nosotros necesitamos ahora mismo es tener un generador en esta forma, en una forma en estrella. Voy a dibujarlo. Un generador en estrella ¿de acuerdo? De esta forma que podamos sustituir y reconectar los puntos ABC. Bien, pues eso es lo que necesitamos. Un generador de esta forma en estrella. ¿Cómo determinarlo? Pues la determinación yo creo que la hemos hecho en muchas ocasiones, pero vamos a recordarla. Es decir, si os fijáis, si nosotros tuviésemos ese sistema en estrella, aquí tendríamos, por ejemplo, la tensión E sub 1 del generador,
Aquí a menos 120 la tensión E sub 2. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos que lo estoy poniendo así. A 0, B menos 120, E 3 más 120, porque en el sistema que nosotros tenemos, E sub A es la primera que está a 0. Perdón, se me ha movido esto. Vale, ahora lo tengo. Fijaos, como os decía, la primera tensión, que es la E sub A, va primero. La E sub B está retrasada a menos 120, que es la que está conectada en B, es decir, la que equivaldría luego a E sub 2, y la E sub C está a otros menos 120. ¿De acuerdo? Por tanto, la E sub 3 estaría a otros menos 120, o lo que es lo mismo, otros menos 120 grados, o por si no lo habéis visto muy claro, a más 120 grados, es decir, 30 más 120. ¿De acuerdo? Lo pongo así. Por tanto, estoy escogiendo un sistema que, como ya sabéis, es un sistema que se llama a secuencia directa. ¿Vale? Porque los desfases van 0, menos 120, otros menos 120, es decir, 240. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a componer la tensión E sub 1 con la tensión E sub 2. Si nosotros a la E sub 1 le quitamos la E sub 2, lo que vamos a tener es la tensión U sub AB. En nuestro caso, esa tensión U sub AB es la tensión que proporciona la fuente E sub A. Fijaos dónde está el más, ¿vale? Bueno, pues E sub 1 menos E sub 2, pongo aquí el menos E sub 2, y por tanto, yo aquí tendré la U sub AB, es decir, la E sub A. ¿Vale? Que este ángulo ya sabéis que es pi sextos. La E sub B, ¿dónde la tendré? Pues la E sub B será E sub 2, esta será la U sub BC, o lo que es lo mismo, la E sub B. Fijaos en el dibujo, está entre B y C, la E sub B, fijaos en el signo más también. Y entonces tendría que coger la E sub 2 y restarle la E sub 3. Pues si la E sub 2 le resto la E sub 3, ¿vale? Menos E sub 3, pues tendría, haciendo la composición, lo marco aquí, con línea discontinua, aquí tendría la... Uy, se me ha ido esta línea. Aquí tendría la E sub B. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos que la E sub A nos sale con pi sextos, precisamente como la tenemos. La E sub B nos sale con menos pi medios, precisamente como la tenemos. Y si compusiésemos la tercera, la E sub C, pues la tendríamos a 5 pi sextos. Luego, ¿quiénes van a ser las fuentes E sub 1, E sub 2 y E sub 3? Bueno, pues tal y como las tenemos aquí, en grados están bien. Es decir, tendrían 0 grados, menos 120 grados y menos 240 grados. ¿Y en valor eficaz quién? Vaya, se ha desarmado esto, un momento. ¿Y en valor eficaz quién? Pues en valor eficaz E sub A partido por raíz de 3. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos la conversión de esa fuente. Bueno, pues como ya tenemos la conversión de esa fuente, vamos a pasar al siguiente apartado. Si queréis la marco aquí, dejo aquí el resultado. Nosotros tendríamos que esas fuentes serían E sub 1, que sería 380 partido por raíz de 3, que serían 219,4 por E elevado a J0. E sub 2, lo mismo, 219,4 por E elevado a J menos 2 pi tercios. Y E sub 3, que sería 219,4 por E elevado a J 2 pi tercios.
Segundo apartado, el equivalente monofásico. Bueno, pues el equivalente monofásico tenemos la fuente aquí con la impedancia, que fijaos que la impedancia, para pasar de triángulo a estrella a la impedancia del eje, lo que tenemos que hacer es dividirla por 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa división por 3, lo que vamos a hacer es ir hallando ya impedancias. La impedancia del eje sería igual a J, el eje en estrella sería J por omega, que son 100pi, por el eje tercios. Bueno, pues esto da 0,31J. 0,31J que yo he aprovechado y lo he puesto aquí. Fijaos que la fuente también le he puesto la E sub 1. ¿Vale? Estamos haciendo ya la transformación. O estamos haciendo la transformación. La línea, pues la resistencia y la reactancia de la línea L1 se quedan tal cual. La resistencia, que es un ohmio, viene directamente, y la impedancia de la bobina L1, lo ponemos aquí, se da J por omega, que son 100pi, por L1. Bueno, si sustituís valores, la L1 dan 3 milihenrios, luego esto se da igual a 0,942 J ohmios. ¿Y qué pasa con la otra línea? Bueno, pues la otra línea, que es L2R2, nos llevamos directamente estas dos impedancias. Esta fuente de aquí, como está en triángulo, nos llevamos esta impedancia, y de la carga nos llevamos una de las ZCs. Bueno, pues tendríamos, perdón, esto no es L1, esta manera del dibujo es L2, esto es R2, la resistencia son 2 ohmios, ¿de acuerdo? Y la impedancia de L2 pues sería J omega L2, y esto será igual a 1,88J. Fijaos que estos son 3 veces más por la estrella, porque L1 y LG dan iguales, y esto es 2 veces más porque L2 se dan concretamente el doble de L1. ¿Vale? Pues 1,88J ohmios, que la tenemos aquí. Bueno, en cuanto a la impedancia ZC, como estaba en estrella, pues cogemos una fase. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el equivalente monofásico, esto que tenemos aquí. Bien, pues vamos allá. Apartado C. Intensidad en las líneas 1 y 2. Bien, para determinar la intensidad en las líneas 1 y 2, pues vamos a ir al equivalente monofásico y vamos a definir dos mallas. Vamos a definir la malla 1, ¿de acuerdo? Y vamos a definir la malla 2. Fijaos que estoy cambiando el sentido de la intensidad de malla 2 respecto a la habitual. Esto luego para practicar y para que directamente tengamos ya la intensidad que suministra esta fuente de aquí. Bueno, pues fijaos que esta sería la intensidad de línea 2 y esta sería la intensidad de línea 1 directamente, porque coincidiría con la de malla. Bueno, pues método de mallas y escribir ecuaciones. Bueno, pues estas ecuaciones son muy sencillas. Estamos bastante habituados a ellas y tendríamos para la malla 1, tendríamos tensión de la fuente, E sub G1, fijaos también en el dibujo de arriba, o E sub 1, mejor dicho, sería igual a la impedancia, perdón, lo voy a poner como impedancia, sería la impedancia en estrella del eje, más la impedancia de la resistencia R1, más la impedancia de la bobina L1, ¿de acuerdo? Por I sub L1, más la impedancia ZC de la carga, multiplicado por la intensidad de línea 1, y fijaos que como he puesto la malla 2 hacia allá, la intensidad que recorre esta carga sería I sub L1 más I sub L2. La malla L2.
Pues la malla L2 la tendríamos que recorrer al revés, hacia acá. Tendríamos la fuente, que es E sub G4, o fuente E sub 4, y esto sería igual a la impedancia de la resistencia R2, la impedancia de la bobina L2 por I sub L2, más la impedancia de la carga por I sub L1 más I sub L2. Fijaos que este más de aquí es por los sentidos, os insisto, que hemos tomado contrarios en cada malla. Bueno, pues aquí solamente vamos a coger y vamos a despejar y agrupar. Tendríamos tensión de sub G1, pues tensión de sub G1, recordar que son 219,4, la tenemos aquí. Tensión de sub G4, 200. Las dos tensiones tienen argumentos 0, por tanto son números reales. Y ahora, matriz de coeficientes. Pues matriz de coeficientes tendríamos la impedancia del eje, 0,31J, más la impedancia de R1, que es 1, más la impedancia de ZL1, que son 0,942J, más la impedancia de la carga, que son 20 más 20J. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos términos en L2. Términos en L2 tendríamos ZC positivo en este caso, 20 más 20J. Segunda ecuación, tendríamos en L1 ZC, 20 más 20J. Y términos en I sub L2, ZR2, que es 2, ZL2, que es 1,88, más ZC, es decir, 20 más 20J. Bueno, pues venga, vámonos a MATLAB. A ver qué pasa. Bueno, ya estamos en MATLAB. Pues vamos a coger MATLAB y vamos a meter las matrices. En primer lugar, vector de términos independientes 219.4. Recordad que el MATLAB opera con puntos para los decimales, cuidado con eso. Segundo elemento 200. Bueno, ya me he equivocado yo, perdón. ¿Veis? Ya me he equivocado yo porque es un corchete y no un paréntesis. Luego serían 219.4, 200 y cerramos corchete. Ya tenemos la matriz. Matriz de coeficientes B. Pues matriz de coeficientes B tendríamos primer elemento, lo pongo entre paréntesis, 1 más 20 parte real más J por 0,942 más 0,31 más 20. Segundo elemento, pues segundo elemento 20 más 20J. A ver qué he hecho. Me falta un paréntesis, perdonad. Me falta un paréntesis aquí, en la parte imaginaria. Vale. Segunda fila, pues serían 20 más 20J. Y luego, en el término 2,2 serían 2 más 20 y luego J por 1,88 más 20. Y ahora cierro los dos paréntesis y cierro corchete. Ahí lo tenemos. Primer término 21 más 21,25. Segundo 20 más 20J. Segunda fila 20 más 20J y 22 más 21,88. Bueno, y le damos a resolver. Las intensidades de malla serán iguales a AB dividiendo por la izquierda por A. Bueno, pues eso nos da esas dos intensidades, 6,15 menos 6,65J y menos 1,05 más 1,51J. ¿Vale? Por favor, no os paséis demasiado con lo que es el tema de los decimales, ¿de acuerdo? No exageréis. Bueno, las intensidades de malla, podemos hallar el ángulo y el valor absoluto. Vamos a hacerlo. Valores absolutos ahí están, 9,06 y 1,83. Y el argumento
angle de I malla, pues eso está en radianes, menos 0,83 y 2,19. Bueno, pues nos volvemos otra vez. Bueno, pues en MATLAB yo lo tengo aquí, voy a copiar. La I sub L1 es 6,15 menos 6,65J. Veis que cojo un par de decimales solo, que eso es igual a 9,06 por elevado a J menos 0,83 radianes. Y la I sub L2, que es igual a menos 1,05 más 1,51J, o lo que es lo mismo, 1,84 por elevado a J 2,18 radianes. Si las queréis transformar al dominio del tiempo, pues simplemente I sub L2t, recordad, sería raíz de 2 por 1,84 por el coseno de 100 pi t más 2,18, ¿vale? En este caso, amperios. Siguiente apartado. Bien, pues en el siguiente apartado nos pide las potencias SP y Q generadas o consumidas por la fuente en triángulo. Vamos a ver. Bueno, pues apartado D me parece que era potencias SP y Q de la fuente en triángulo. Bueno, como ya sabéis, las potencias totales se pueden calcular en el monofásico. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Si tenemos la fuente E sub 1, queda 219,4 elevado a J0. Tenemos la impedancia ZLG en estrella. Esta es la fuente, aquí está el punto A, aquí el punto neutro. Fijaos que también conocemos la intensidad, que esta es la I sub L1. Bueno, pues si conocemos la tensión y la intensidad, es muy fácil conocer cuál es la cuál es la potencia de esta fuente. Como es una fuente real, esta sería la tensión de la fuente, y por tanto la potencia sería la tensión de la fuente por I sub L1 conjugada. La I sub L1 es dato y la U sub F la podemos calcular. Pues vamos a calcularla. La U sub F sería simplemente la E sub 1 o E sub G1, que le estamos llamando a veces, ¿vale? Generador 1, menos la caída de tensión en la impedancia, es decir, ZLG, que manía, en estrella por I sub L1. Bueno, pues esto sería, si hacéis las operaciones, las podéis hacer en MATLAB, yo ya no lo voy a hacer, serían 217,3 menos 1,91J. Es decir, fijaos que la tensión pues ha disminuido un poquito. ¿Vale? E sub G1 respecto a U sub F. Bueno, pues nada, simplemente es hacer el cálculo. Fijaos que esta es la potencia de una de las fuentes de la estrella. Para calcular la potencia total, o la potencia de las tres, pues tendríamos que calcular 3 veces esa potencia S de una de las fuentes, ¿vale? Del monofásico. Pues nada, calculamos, sería 217, el 3 que me falta, menos 1,91J, por la intensidad I sub A. Intensidad I sub A queda 6,15 menos 6,65. J. Como tenemos que conjugar, este menos, lo pasamos a más. Bueno, y si hacemos este resultado, pues esto nos da 4047 más 4300 J voltiamperios. Fijaos que, como las dos cantidades son positivas y el criterio que estamos utilizando es el de generación, y es el criterio de generación por una razón muy sencilla. Fijaos que en el elemento, si lo veis así, en la fuente, estamos cogiendo la tensión U sub F con distinto sentido que la intensidad I sub L1,
lo que estamos diciendo es que si esto sale positivo, genera. Por tanto, la potencia generada por la fuente en triángulo es 4047 vatios. La potencia reactiva generada por la fuente en triángulo es 4300 voltiamperios reactivos. Recordar que la fuente, al hacer la transformación de triángulo a estrella, la potencia que genera sigue siendo la misma. Y ahora, apartado E. Potencias SPQ de la fuente en estrella. ¿Vale? Recordad que la fuente en estrella es E sub 4, E sub 5, E sub 6. Voy a volver un momento a la figura para que la veáis. Bueno, pues miradla, la fuente es E sub 4, E sub 5, E sub 6 y nosotros tenemos esta intensidad de línea que es I sub L2 que la hemos calculado en el apartado B. Fijaos, la tenemos aquí. Esta es I sub L2 y esta la fuente E sub 4. Pues nada, es sencillísimo calcular la potencia. Como en este caso la fuente es ideal, esto es otro problema. Como la fuente es ideal, la potencia monofásica de una de las fuentes será, en este caso la tensión, E sub 4 por I sub L2. Fijaos que E sub 4 tiene esta polaridad y que la I sub L2 tiene signo contrario, luego estamos utilizando el criterio de generación. Es decir, que si la potencia sale positiva, pues hemos acertado. Tensión E sub 4, pues tensión E sub 4 era 200 por elevado a J0. Perdón. Tensión E sub 4, que esto se sigue moviendo, perdonad. Elevado a J0, vamos a ver si no se mueve más, pues se sigue moviendo. Bueno, no sé cómo ponerla, voy a ponerla aquí. Será 200 por elevado a J0 por la... Pues no sé lo que pasa. Perdonad un momento. Bueno, perdonadme, pero no sé qué pasaba, son cosas del directo, como te diría en la televisión, pero bueno, se estaba moviendo la figura y al final me he ido a otra hoja, porque no sé muy bien qué pasaba. Como os decía, como la intensidad y la tensión tienen diferentes sentidos, estamos utilizando el criterio de generación y por tanto si nos sale positivo la expresión es que hemos acertado. Pues bueno, pues la tensión es E sub 4 200 por elevado a J0 y la intensidad era menos 1,05 más 1,51. Al conjugar el más 1 lo dejamos en menos y obtenemos el resultado. Bueno, pues este resultado, fijaos que para obtener la potencia trifásica total, como la fuente ya estamos igual que antes, la potencia trifásica total se da 3 veces la monofásica. Luego se da 3 veces este valor de aquí. Bueno, pues si ese valor de ahí lo multiplicamos por 3, esto da menos 0,631 menos 0,903J y esto está en kilovoltiamperios. Luego la potencia de la fuente son 631 vatios negativos, o lo que es lo mismo, 0,631 kilovatios, y la potencia reactiva son menos 903 voltiamperios reactivos, o lo que es lo mismo, menos, perdonad, 0,903 kilovoltiamperios. En este caso, ¿qué pasa? Pues en este caso lo que pasa es que la fuente consume tanto potencia activa como potencia reactiva. ¿Por qué? Pues porque como estamos utilizando el criterio de generación, si sale positivo genera, si sale negativo consume. Es decir, que esa fuente que tenemos ahí en realidad está consumiendo